Bienvenidos de nuevo a este vuestro espacio. Espero que estéis súper bien y con muchas ganas de sumergiros en un nuevo vídeo. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo, algo que ha generado muchísimo revuelo y especulación. Me refiero, por supuesto, a la supuesta tensión entre Serkan y Özge. Sí, habéis leído bien. El título no miente y hoy vamos a ir más allá de los rumores para intentar llegar a la verdad, o al menos, a lo que podemos intuir con la información que tenemos. Así que si os gusta estar al día de todo lo que pasa con vuestras celebridades favoritas y os encantan los análisis profundos, este es vuestro sitio. No olvidéis, antes de que nos metamos de lleno en materia, darle a ese botón de suscribirse si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos. Y bueno, ¿por qué tanta intriga con Serkan y Özge? Pues porque últimamente las señales, los gestos, las miradas, todo ha apuntado a que entre ellos podría haber algo más que una simple relación profesional o de amistad. Se les ha visto juntos en repetidas ocasiones, y cada vez que las cámaras les captan, parece haber una chispa, una conexión especial que no pasa desapercibida. ¿Será que el amor ha florecido en medio del set de rodaje o de algún proyecto compartido? O quizás son solo especulaciones de la prensa, que a veces ve fantasmas donde no los hay. La verdad es que cuando dos personas tan carismáticas y talentosas coinciden, es inevitable que salten las alarmas de los fans y de los medios. Y a veces, esa atención mediática puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? Puede presionar, crear expectativas o incluso llevar a malentendidos. Hoy vamos a intentar analizar las pruebas, las declaraciones, y sobre todo, a interpretar esos momentos que nos han hecho pensar, aquí hay algo más. Hemos estado investigando, rastreando cada noticia, cada entrevista, cada publicación en redes sociales para intentar descifrar qué está pasando realmente entre Serkan y Özge. Y lo que hemos encontrado es fascinante. Por un lado, tenemos a esos momentos de complicidad que nos dejan con la boca abierta. Las sonrisas cómplices, los abrazos que parecen un poco más largos de lo normal, las miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Por otro lado, también hay que ser realistas y a veces, la interpretación de las cosas puede estar influenciada por lo que nosotros, como espectadores, queremos ver. ¿Será que son solo amigos muy unidos que disfrutan de su compañía? ¿O que simplemente son profesionales que se llevan muy bien en el trabajo? Es una línea muy fina, y hoy intentaremos caminarla con cautela. Una de las cosas que más ha llamado la atención son las recientes apariciones públicas de Serkan y Özge. No solo han coincidido en eventos de gala, sino que también se les ha visto en situaciones más informales, paseando juntos, disfrutando de momentos de ocio. Y claro, las redes sociales se han inundado de fotos y vídeos, alimentando aún más la teoría de que su relación va más allá de lo profesional. Los fans, que son los que más de cerca siguen sus pasos, son los primeros en detectar cualquier cambio, cualquier detalle que pueda indicar un giro en su relación. Y en este caso, los fans han sido muy vocales, compartiendo sus teorías y sus deseos. ¿Es esto una prueba de su conexión, o simplemente la imaginación de una audiencia que ha desarrollado un cariño especial por esta dupla? Analicemos un poco más a fondo. Cuando hablamos de tensión, ¿a qué nos referimos exactamente? Puede ser una tensión romántica, esa atracción mutua que se percibe en el aire. O puede ser una tensión en el sentido de que algo no va del todo bien, que hay fricciones, desacuerdos. En el caso de Serkan y Özge, la narrativa que ha cobrado más fuerza es la de la posible atracción romántica. Y esto se debe en gran parte a la forma en que interactúan. Sus lenguajes corporales, cuando se les filma juntos, suelen ser muy abiertos, muy receptivos el uno hacia el otro. Hay un contacto visual frecuente, sonrisas genuinas y una aparente comodidad que traspasa la pantalla. Sin embargo, también es importante considerar el contexto. Si están trabajando juntos en un proyecto, es natural que haya cierta química y buena relación profesional. El éxito de un proyecto a menudo depende de la conexión entre sus protagonistas. Podría ser que esta tensión sea simplemente el reflejo de un equipo que funciona a la perfección. Es una pregunta legítima. A veces los medios de comunicación y el público tienden a proyectar sus propios deseos y fantasías en las celebridades, buscando historias de amor donde quizás solo hay amistad o colaboración. Y no nos engañemos, a todos nos gusta una buena historia de amor entre famosos, ¿verdad? Es como un cuento de hadas moderno. Pero hay algo más que la simple química profesional.
Hemos notado en entrevistas, cuando se les ha preguntado directamente sobre el otro respuestas que parecen un poco evasivas o quizás con un toque de misterio. A veces Serkan ha elogiado a Özge de una manera muy efusiva, destacando no solo su talento, sino también su personalidad, su forma de ser. Y Özge por su parte ha respondido con sonrisas y gestos que sugieren un aprecio profundo. ¿Son estas las palabras de un colega, o las de alguien que siente algo más? Es difícil decirlo con certeza, pero las señales están ahí, para quien quiera verlas. Hemos intentado buscar declaraciones oficiales, algo que aclare la situación de manera definitiva. Y hasta ahora lo que encontramos son respuestas ambiguas, o a veces directamente omitidas. Los representantes de ambos, cuando son consultados, suelen ser muy cuidadosos con sus palabras, evitando alimentar los rumores sin confirmación. Y esto, en cierto modo, también puede interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, podría significar que no hay nada de qué hablar. Por otro lado, podría ser una estrategia para mantener la privacidad, o para no entorpecer lo que sea que esté sucediendo o pueda llegar a suceder. El mundo del espectáculo es un juego de apariencias y de estrategia, y a veces el silencio es la mejor respuesta. Pero volviendo a la tensión. Si no fuera romántica, ¿qué podría ser? Podría ser una fuerte amistad, un vínculo basado en el respeto mutuo y la admiración profesional. O podría ser una rivalidad, una competencia sana que les impulsa a dar lo mejor de sí mismos. Sin embargo, la narrativa que ha capturado la imaginación popular es la del romance. Y creo que en gran medida, esto se debe a la química que irradian cuando están juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Esa chispa, esa energía que parece haber entre ellos, es lo que ha hecho que miles de fans sueñen con que Serkan y Özge formen una pareja real. Pensemos en los momentos clave. ¿Recordáis aquella aparición en la alfombra roja donde coincidieron y la forma en que se miraron? O las entrevistas conjuntas donde se interrumpían mutuamente con risas y comentarios juguetones. Son esos pequeños detalles los que alimentan las teorías. Y es que cuando el público se involucra tanto en la vida de sus ídolos, cada gesto, cada palabra, adquiere un significado especial. Ahora, es fundamental mantener los pies en la tierra. No podemos basar nuestras conclusiones únicamente en la interpretación de miradas y sonrisas. La vida de las celebridades es a menudo un escenario, y lo que vemos públicamente no siempre refleja la realidad privada. Es posible que todo sea parte de una estrategia de relaciones públicas, o simplemente dos personas que disfrutan de la compañía del otro. Sin embargo, también es cierto que a veces, esa chispa que vemos en público se convierte en algo más. Y la esperanza de que así sea es lo que hace que el público se mantenga enganchado. Entonces, ¿cuál es la realidad de la tensión entre Serkan y Özge? Basándonos en la evidencia pública, parece haber una fuerte conexión, una química innegable y una clara admiración mutua. Si esta conexión se traduce en un romance, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que han logrado capturar la atención de muchos, generando un debate apasionante sobre su relación. Lo que está claro es que, ya sea amistad, compañerismo o algo más profundo, su interacción es magnética y ha dejado una huella en sus seguidores. Para resumir, hemos explorado las diversas interpretaciones de la supuesta tensión entre Serkan y Özge. Hemos analizado los gestos, las declaraciones y las apariciones públicas que han alimentado los rumores. Si bien no podemos afirmar con certeza que exista un romance, la química y la conexión entre ellos son evidentes, capturando la imaginación del público y generando una gran expectación. Sea cual sea la naturaleza exacta de su relación, lo que sí sabemos es que su interacción es fascinante de observar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos espectadores. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por la vida y las posibles relaciones de Serkan y Özge. Agradezco enormemente que hayáis dedicado vuestro tiempo a ver este vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre todo esto. ¿Creéis que hay algo más entre Serkan y Özge? ¿Qué os sugieren sus interacciones? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda un montón. Compartidlo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.
Un abrazo enorme.